porque en ocasiones pues se mira a la cámara para que todos comprendamos eso, pero vamos a tomar Biblia en mano y vamos a hacer una oración. Antes de que empecemos la transmisión, vamos a orar y entregar ese tiempo en las manos de Dios, ¿les parece? Padre, estamos, Señor, aquí con mucha alegría, Señor, de tener tu palabra, y estamos, Señor, tan hambrientos de ella. Queremos, Señor, dedicar este tiempo, Padre, para que tu Espíritu Santo hable por medio de tu palabra a nuestros corazones. Queremos dedicar este tiempo dando mucha atención con nuestros oídos, con nuestros ojos, pero pedimos, Señor, que tú obres en nuestras vidas. Pedimos que tu Espíritu Santo esté aquí ahora mismo, Señor, enseñándonos. Dice tu palabra que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas, y la unción misma, que es tu Espíritu sobre nosotros, es quien nos guía, Señor, nos guía a la verdad, nos enseña. Gracias por estar aquí con nosotros. En nombre de Jesús, iniciamos también esta serie de enseñanza, esta temporada de enseñanza en tu nombre, pidiendo, Señor, que tú bendigas cada tiempo que tendremos. Señor, danos hambre, aún más, Señor, y que podamos comprender y nos lleve a crecimiento, a edificación, a fuerza, a sobreedificación, aún de lo que ya había sido construido sobre nuestras vidas. Señor, pedimos que estos tiempos puedan servirnos para llegar, Señor, a ver tus propósitos cumplidos en nuestras vidas. Revélanos tu palabra, danos luz, Señor, así como Pablo oraba, Señor, que el hombre interior pueda ser vivificado, fortalecido. Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra. Pedimos tu guía, tu dirección y tu presencia en todo momento para poderlo llevar a cabo. En nombre de Jesús. Amén. Listo, pues bienvenidos todos los que están iniciando con nosotros la conexión para poder recibir la enseñanza de este día. Los que están aquí en casa podemos tomar lugar, podemos tomar asiento, abrir nuestras Biblias, y vamos a comenzar una serie muy interesante. Hace unos días estábamos en un tiempo de oración, y antes de iniciar el tiempo de oración vino de pronto a mi mente un versículo. En ocasiones visualizo una cita completa y veo los números como si estuvieran escritos como en un, no sé cómo decirles, en un vinil, en un anuncio, y los veo, y así los vi. Entonces busqué la cita y quiero mostrártela. Está en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Yo vi esa cita, entonces fui a buscarla y descubrí lo siguiente. Dice de esta manera: también debes saber esto. Quisiera pedirles que hagamos énfasis, por favor, en cada palabra y le pongamos mucha atención. Lo vamos a leer nuevamente. También debes saber esto. Una vez más, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, nuevamente, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Lo voy a leer una vez más, todo de corrido. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y en esta serie que iniciamos el día de hoy, vamos a hablar con base en este versículo, y queremos hablar tocando un poquito del tema de moda, que es guerra espiritual, tocando un poco carácter de Cristo, carácter cristiano, que hemos estado desarrollando a través de la enseñanza de toda la serie, que tomamos un mes y medio por la mañana, miércoles en la mañana. Pero vamos a un siguiente paso, y es que queremos ver en la palabra la enseñanza hacia una vida práctica, que podamos llevarlo a nuestra vida diaria, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos este versículo y queremos desmenuzarlo. Dice primero también. Significa que es una añadidura. No significa que es lo único que debemos de saber, pero también. También debes. Debes significa que no hay opción, es decir,
o que no es como por gusto lo vamos a hacer, no es, es algo que tenemos que hacerlo. Debes saber, cuando leí la palabra saber, yo de inmediato me fui al Antiguo Testamento cuando dice que el pueblo a veces perece por falta de conocimiento, y no vaya a ser nuestro caso, que por causa de falta de interés en la enseñanza de la palabra estamos perdiendo bastante conocimiento, porque cada día podemos adquirir algo de conocimiento. Y Pablo está diciendo, también debes saber esto. Y esto es lo que vamos a desmenuzar a través de las siguientes semanas. Esto, ¿qué es lo que debemos también saber? Y Pablo entonces, ahí con los 2 puntos, nos dice a continuación que debemos en los postreros días saber lo siguiente. En los postreros días, postrero significa algo último, como cuando está algo en secuencia en una fila, bueno, pues la última persona de esa fila, esa sería la persona postrera, es decir, lo último. En los últimos días, aquí está expresado de otra manera, pero dicen los postreros días, los últimos días vendrán. Me llama mucho la atención que no dice los últimos días serán. ¿Se dan cuenta? No dice los últimos días serán tiempos peligrosos, porque los últimos días se refiere a una dispensación de tiempo bien grande, bien amplia. Ahorita quiero mostrarles una gráfica, pero mientras solamente pon atención en esto. Vendrán, dice que van a venir tiempos peligrosos, y a mí me da la idea de que no está hablando de que todo ese periodo llamado últimos días será tiempo peligroso. Déjame, lo explico mejor. Sino dice, vendrán tiempos peligrosos. Tampoco dice que sea un único, dice tiempos. Entonces me da la idea de que son lapsos, ¿sí? Son lapsos con un inicio y un fin dentro del tiempo. ¿Me explico? Como en una canasta de frutas, es decir, hay diferentes elementos dentro de un todo. Y entonces en esa dispensación de los últimos tiempos va a haber tiempos, así como Apocalipsis dice, va a haber un tiempo y luego 2 tiempos y no sé cuánto. Pero eso es lo que me da a mí la idea acá. Y van a ser tiempos peligrosos, y es lo que nos interesa. Estamos viviendo un tiempo peligroso. Por eso la gente está llena de miedo. Quiero mostrarte una cita para explicarte un poco más lo que te decía. La siguiente diapositiva tiene una cita en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, si quieres buscarlo en tu Biblia. Y aquí también se menciona que vendrá tiempo. Mira, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice ahí, vendrá tiempo. Esto me habla de algo también peligroso, también negativo, también difícil que va a venir, pero dentro de esa dispensación final de los últimos días, la cual te voy a mostrar ahorita en una gráfica, también encontramos Joel 2:28. Búscalo por favor, y si quieres subráyalo en tu Biblia, y si no lo tienes memorizado, creo que no hay mejor tiempo para que lo memorices, porque Joel 2:28 dice, después de esto, después de que dice, tierra, alégrate, no temas, porque Jehová hará grandes cosas, después de eso viene este pequeña frase, como declaración de Dios mismo, hablando de los últimos días, y dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Muy interesante, porque dentro de ese periodo no solamente vendrán tiempos malos, hay lapsos en los que va a haber como un incremento de lo peligroso, de lo malo. Y hay lapsos también de visitación del Espíritu Santo. Hay por eso en esta última temporada, a veces nuestra mente nos alcanza para muy poquito y pensamos en una
en un lapso de tiempo y decimos, pues unos 10 años, entre más jovencitos dicen, mucho tiempo, ¿cuánto será? Pues unos 5 años. No, alguien ya grande piensa en mucho tiempo, pues 50 años. Y entre más viejo está uno, pues lo piensa más largo el tiempo. Pero a lo que voy es a que a lo largo de la historia de la iglesia ha habido periodos en los que hay avivamientos. Todo inició en la historia de la iglesia en la calle Azusa. Recuerdo tanto ese libro, la calle Azusa, donde de repente un grupo de cristianos se pusieron a orar, provocaron un avivar tan grande del Espíritu Santo que empezó el evangelismo, empezaron los milagros y todo estaba maravilloso. Parecía que podíamos verlo todo de color de rosa por causa del mover del Espíritu Santo. Y después decayó. Oímos también del periodo del oscurantismo, por ejemplo, cuando hubo silencio, no había como que nada que valiera la pena mencionar, tanto así que le pusieron a ese periodo de tiempo oscurantismo, tan triste la situación. Pero entonces estamos viendo, quiero ver la siguiente diapositiva, por favor. Estamos viendo que estamos colocados como iglesia en esta última dispensación. Miren por favor la gráfica. Iniciamos bueno, esto es un asunto de teología, no podemos explicarlo todo, pero tenemos distintas dispensaciones de tiempo en la línea de la historia que está color de rojo y están marcadas cada dispensación con una ondita blanca. Cada onda es una dispensación y abarca muchos años. La primera inicia con Adán, la dispensación de la inocencia, luego de la conciencia con Caín, cuando hay la caída, llega Noé, la dispensación del gobierno humano, luego la de la promesa, Abraham, Moisés llega, introduce la ley, el periodo de la ley. Aquí tenemos también incluidos los profetas, porque tenemos un parteaguas con la cruz, que es el año 0, donde llega Cristo. Con la ascensión de Jesucristo inicia el periodo de la gracia y el periodo de la iglesia, donde estamos ahorita mismos parados. Estamos viviendo en la dispensación de la gracia, pero también estamos viviendo en los últimos días antes de la venida, y una flecha hacia abajo, de la venida de Cristo y la ascensión de la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces nosotros estamos allí donde dice iglesia. Ese es el periodo de tiempo que estamos viviendo, que va a terminar con la segunda venida de Jesucristo y la ascensión de la iglesia, para entonces desatar el milenio y el establecimiento del reino, donde habrá un gobierno pleno, completo de nuestro Señor. ¿No les alegra eso? Se ven muy tristes hoy. A veces la enseñanza es pesada, así que yo le invito a que si de pronto usted se cansa, haga algo para que su cerebro funcione mejor y se despierte. ¿De acuerdo? Queremos ahora ir, por favor, a la diapositiva que mencionamos, donde dice, ¿por qué vendrán tiempos que serán peligrosos? Pablo dice entonces que van a venir tiempos, ¿qué cosa? Tiempos, a ver, gríteme para escucharle, tiempos peligrosos. Así como habrá visitaciones dentro de esta dispensación del Espíritu Santo, en donde parece haber un incremento y que la iglesia está conquistando, está subiendo en fuerza, también hay tiempos peligrosos. ¿Por qué vendrán tiempos que serán peligrosos? Mira esto, ve en tu Biblia por favor, es 2 Timoteo 3:1, pero mira lo que sigue diciendo Pablo, ahí lo tenemos. También debes saber esto, vendrán tiempos peligrosos. Y luego dice, ¿por qué? Si es correcto, en tu Biblia dice eso, porque habrá, ¿qué dice allí? Porque habrá hombres. ¿No había antes? No, sí había. Quiero preguntarte algo, a ti que estás en la transmisión y a ti que estás aquí sentado. Entonces, ¿qué quiere decir? Si sí había antes hombres, ¿cuál va a ser el cambio?
Pregunta, ¿Satanás estaba desde antes? Sí. ¿Satanás, ustedes creen que ha cambiado o vaya a cambiar? No, ¿verdad? Satanás sigue siendo el mismo. De hecho, sus patrones de tentación, sus patrones de trabajo, las estrategias que usa son tan viejas como viejo es la tierra. Porque de la misma manera que trabajó en el Edén, sigue trabajando hasta hoy día. Y ya lo hemos estudiado antes. ¿Cierto? Entonces, Satanás, ¿creen que va a crecer en poder? No. ¿Creen que crecerá en autoridad? No. La Biblia no dice en ningún momento que Satanás vaya a ser mejor, que vaya a ser… no. Miren lo que dice Pablo, que van a venir tiempos peligrosos porque habrá hombres, y entonces nos comienza una lista larga. Siguiente diapositiva. Nos comienza una lista larga que ahorita vamos a estudiar, pero entonces entendemos que la constante, lo que no cambia es Satanás, y la variable entonces en esta situación es el hombre. El que va a cambiar es el ser humano. Siguiente diapositiva. Donde dice Dios, hacia adelante, de donde estábamos, hacia adelante. Dios ya le entregó la autoridad al hombre. Quiero pedirte que vayas a Génesis 1, 26, 28. Génesis 1, 26 al 28. Solamente apúntalo y quiero que leamos las palabras claves de este pasaje. De acuerdo. Génesis 1, 26, 28 dice allá en el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y léalo conmigo por favor, y señoré, otra vez para que se despierten. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y más fuerte, y luego en el verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y, otra vez, y sojuzgadla y señoread. En esta escena de la palabra tenemos a Dios entregándole autoridad al ser humano sobre lo creado. Se le dio la encomienda de señorear y de sojuzgar. ¿Qué cosa? Todo lo creado, ¿cierto? Lo creado. Luego en la diapositiva anterior, Romanos 8:19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La tierra está esperando que tú y yo nos manifestemos como los hijos de Dios. Hay un pueblo y hay una mención importantísima para este tiempo, para la iglesia, y es que hay un pequeño remanente, escogido incluso de entre el pueblo de Dios, porque la palabra también dice que en los últimos días aún los que fueron llamados, los que fueron seleccionados, podrían ser engañados y desviados, pero hay un remanente pequeño. Y este versículo yo lo amo, Romanos 8:19, lo leemos todos juntos, por favor. Dice así, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Tú eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? Recuerda por favor que hay toda una creación que está esperando que tú te manifiestes. Tú tienes un sector de influencia con un grupo, con un campo, en un cierto punto geográfico. Ahí fuiste colocado y ahí tú puedes estar siendo influencia. Alguien me preguntó un día que si los cristianos deberíamos también de cuidar el medio ambiente y cuidar todo eso de la contaminación. Por supuesto que sí, porque fuimos llamados a señorear, pero a administrar y sojuzgar la creación.
de una vez vamos a ver la siguiente diapositiva hacia adelante, donde estamos en Juan 14:30, lo buscamos, y Gálatas 2:20. Quiero mostrarles con estos versículos, hermanos, y también a ustedes que están ahí en la transmisión, que las palabras que dijo Jesús nos dan, es como si nos dieran datos, información acerca de qué sucede, cómo es que el hombre puede llegar a tener la autoridad aún sobre el enemigo, aún sobre todas las cosas creadas. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero quiero mostrarles los versículos ahora mismo. Y es Juan 14:30, dice así: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesucristo nos está mostrando algo sobre sí mismo, y es que el príncipe del mundo, el cual es el diablo, Satanás, según él dijo, no tiene nada en mí, no tenía absolutamente nada ni que reclamarle, no tenía ningún área conquistada en su alma, no tenía ningún tipo de pecado oculto escondido que pudieran luego sacarle. Jesucristo estaba guardado en una santificación humana, por cuanto él se hizo carne, fue humano, y más o menos lo mismo nos expresa Pablo en Gálatas 2:20, donde dice: con Cristo estoy, ¿lo leemos? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo entonces nos está mostrando que él comprendió la revelación de la crucifixión y la resurrección. Por eso en la epístola de Romanos nos desglosa Pablo todo acerca de la muerte en Cristo y cómo resucitamos con Cristo y entonces somos vivificados. Pero ya no vivo yo significa entonces estoy muerto, estoy completamente muerto. Y cuando yo muero a mí mismo, yo cedo mi voluntad al Señor, es entonces que puedo decirme que vivo en una santificación, una santidad. Claro que la santificación es un proceso, pero cuando el ser humano está delante de Satanás, del enemigo, y se presenta como un hombre muerto, como un hombre santo, santificado, es entonces que tiene toda autoridad para echarlo fuera, es entonces que tiene toda autoridad para decir: tú nada tienes en mí, como Cristo dijo. Vamos a retroceder, por favor, en este momento, y vamos hasta la diapositiva donde dice características del carácter de los seres humanos en los últimos días. Vamos a volver, ponemos pausa aquí, y vamos a volver al versículo donde Pablo nos está diciendo que vendrían tiempos peligrosos. Yo les dije que en el versículo 2 dice Pablo la razón de los tiempos peligrosos. Se desata entonces toda una enseñanza larguísima acerca de el ¿por qué? Y lo que sigue diciendo, porque entonces lo que sucederá es que habrá hombres con una serie de características terribles, hermanos, terribles. Yo me puse a leerlas hace rato y dije, bueno, pues si las lees todas juntas, dices, ¿qué clase de monstruo es este? porque es terrible. ¿Podemos ponerle diapositiva? De las características, acá la tenemos. ¿La leemos? Bueno, usted la tiene en su Biblia, pero yo se la leo para el que no la tenga. Miren las características de los hombres de los últimos días, y que estos hombres, como estamos entendiendo, son los que van a provocar ese cambio, que se van a acrecentar los tiempos peligrosos. 1. Hombres amadores de sí mismos. Ahora yo quiero que mientras leemos esta lista, comencemos a evaluarnos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos viviendo en este tiempo. Y la situación es que yo creo que un hombre empieza a decaer. Imagina a alguien que era muy bondadoso y de pronto, oye, ahora lo conocen como que es un estafador. ¿Qué le pasó? Ajá, ¿han conocido algún caso? Oye, ese hombre qué bonito trataba a su familia, a su esposa, y ahora la golpea. ¿Qué le pasó?
¿Sí? ¿Por qué de repente alguien que oraba mucho ya no oró? Alguien que Dios lo usaba, mira ahora qué es lo que está haciendo. Y quisiera pedirle con todo mi corazón que comencemos la lista evaluándonos y vaya viendo si alguna de estas cosas, de pronto el Espíritu Santo toca tu corazón y comienza a decir, mira, si Él te señala, si Él te llega a señalar en una de esas cosas de la lista, dice, sí Señor, lo reconozco, sí, eso soy. Y hasta te invitaría a que la subrayes, porque las siguientes semanas Dios va a estar transformando nuestro corazón. Número 1, hombres amadores de sí mismos. ¿Qué tanto te amas tú a ti mismo que dejas de lado el ver a los demás? Número 2, avaros. Avaros, una persona que, ¿cómo podríamos definir a un avaro? Que retiene todo, que quiere todo para sí mismo y que no le quiere dar a los demás. Soberbios. ¿Quién es una persona soberbia? Un soberbio piensa que todo lo que hace está bien y que lo que hacen los demás es peor que lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo puedo hacer. También no admite, ¿cómo se dice? No admite corrección. Un soberbio, una soberbia. Blasfemos. Yo creo que aquí no hay, pero es una característica. Desobedientes a los padres. ¡Ay! Porque la desobediencia, simple y sencillamente, pero es una marca grande sobre de esta generación. La desobediencia a los padres desde chiquitos hasta grandotes. Ingratos. Siguiente, impíos. Ingrato es alguien que no agradece. ¿Eres una persona agradecida? Sí, hermano, sí soy agradecido, pero yo me lo guardo. El agradecimiento como la honra, a mi criterio, no le estoy diciendo que dice la palabra, pero a mi criterio, tanto el agradecimiento como la honra debe ser manifiesto y debe de ser voluntario. Impíos. Una persona que no es piadosa, practica la maldad. Sin afecto natural. Quiere decir personas que, por ejemplo, una mamá que no ama a sus hijos y los tira, eso no tiene un afecto natural. Implacables. Me recordó esto a la película me sonó a título de película, bueno. Implacables, que no tienen sosiego, ¿verdad? Que no se cansan a lo mejor de hacer el mal, de insistir en hacer el mal. Calumniadores. ¿Sabe qué es lo malo de todo esto? Seguimos más adelante. Pero calumniadores, a lo mejor alguien no sabe ni qué es, búsquelo en el diccionario. Pero es que, hermano, mucho de esto está dentro de la iglesia. Porque nada tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con los hombres. Entonces los hombres que vienen a la iglesia, hombres y mujeres, estamos hablando del género humano, pero los hombres que vienen a la iglesia y llegan y se sientan en una banca, pero no tienen ni la más mínima intención de ser transformados. Escuche, tú llegas a la iglesia, pero no tienes la intención de ser transformada. No tienes ningún tipo de intención de dejar que Cristo venga a hacer cambios. Podrían pasar 20 años, 30 años y la iglesia, ¿sabes algo? No está avanzando, sino que llegaste tú con toda la vida pasada, la dejaste aquí, la seguiste practicando y no solamente eso, sino que comenzaste a crecer en influencia dentro de la iglesia y luego comenzaste a contaminar a otros. Eso es terrible. Eso es terrible. Estoy haciendo un paréntesis aquí para decirles que de verdad el Espíritu Santo está insistiendo en estos días acerca de la necesidad de santificarnos, pero no solamente en apariencia, pero no solamente orando mucho, sino haciendo cambios radicales, sacrificando nuestro yo.
Porque si no hacemos cambios, entonces ¿de qué manera vamos a quitar esas conquistas que tiene el enemigo sobre nuestras vidas para permitir que el Espíritu Santo conquiste en ese terreno? Y entonces podemos ser cada vez más vivificados por su Espíritu Santo y estableciendo el reino sobre de nuestras vidas para ir a establecerlo afuera. ¿Cómo puedes decirle a alguien que no calumnie si tú lo haces? Calumniadores, intemperantes, número 12. Intemperante es una persona también que no se calma, que no se sacia. Crueles, ahí a mí me dan cuello, porque a mí me dicen que hablo muy cruel, a veces es que soy del norte, no me comprenden. Aborrecedores de lo bueno. Ahora estamos viendo tiempos en que pareciera ser que tienen una venda muchas personas. No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, pero yo en ocasiones cuando pienso lo que está sucediendo, lo que están haciendo, las leyes que quieren imponer, lo que quieren provocar en la niñez, me desespero. No sé si a alguien le haya pasado esto, pero me desespero. Porque digo, es que ¿cómo puede ser que viendo pueda alguien estar tan ciego que no se dan cuenta que están haciendo mal? Simplemente no pueden verlo. Y es una característica de los últimos tiempos. Aborrecen el bien pero aman el mal. Simplemente eso. Traidores. Traidores. ¿Has tú traicionado últimamente? Impetuosos, infatuados. La palabra infatuado yo no la conocía, no la recordaba y la busqué, y se refiere a una persona que está re loca, que se guía por pasiones desordenadas y anda haciendo y deshaciendo. Infatuados, es decir, alguien que es fatuo y que hace todo eso. Amadores de los deleites más que de Dios. Mira, cuando tú y yo estamos dando gusto a nuestra carne, a los placeres de nuestra carne, Primera de Juan nos enseña la manera en la que tienta el enemigo, y es por el deseo de los ojos, por el deseo de la carne y por la vanagloria de la vida. Entonces, cuando tú cedes a darte gusto porque lo viste, lo quisiste y lo tienes, cuando tú deseas tener un placer físico, llámese comida, llámese sexo, placer sexual o cualquier otro placer, porque vanagloria de la vida se refiere a poder saciar mi orgullo, saciar mi ego, ambicionar de manera que caemos en avaricia, en afán. Entonces aquí me está hablando de una característica terrible, y es que a veces no se piensa que, bueno, soy humano, es algo natural. Sí, por eso, pero tienes dominio propio ejerciéndose en esa área, porque no todo lo vamos a practicar el comer, pero hay un momento en que se pasa la línea y caemos ahora en la gula. El extremo es lo que tal vez es lo equivocado. Y el 19 dice: apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. ¿Qué está sucediendo en los últimos días? Las siguientes diapositivas que van a aparecer en tu pantalla son una pequeña lista que no vamos a detenernos mucho por cuestión de tiempo y porque no es en sí el tema, pero solamente para que tú puedas ver rápidamente qué es lo que va a estar sucediendo en los últimos días, según unos pasajes bíblicos, sobre todo, en Mateo 24, que es un pasaje donde nos habla de las señales antes del fin. Entonces aquí elaboré una lista rápida y lo leo rapidísimo. Dice que lo que va a estar sucediendo es lo siguiente: principios de dolores, cumplimiento de últimas profecías, el amor de muchos se enfriará, y esa es la razón por la cual los hombres
que antes estaban muy bien y practicaban la piedad y practicaban una vida en Cristo de la manera tal vez correcta porque estaban en su primer amor, pero después por la maldad, dice aquí que una de las cosas que pasará en este tiempo es que el amor de muchos se enfriará. ¿Y sabes qué provoca ese enfriamiento? Que ya no eres capaz de hacer lo que hacías al principio. A veces lo estás haciendo, pero lo estás haciendo como si fueras un robot, porque simplemente es trabajo y dejaste de apasionarte por el evangelio que profesabas, por ganar almas como al principio. Yo no sé si tú recuerdas, pero cuando Dios te salvó, estabas disfrutando algo que dijo David, y hace unas horas el Señor me habló y leí esta frase: vuélveme el gozo de tu salvación. Recuerda por un instante cómo fue cuando te entregaste a Cristo. ¿Cómo fueron los primeros días, las primeras semanas? ¿Qué es lo que estabas sintiendo? Ahora pregúntate a ti mismo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué me pasó? Porque al principio tenía tanta pasión, tanta unción, tanta fuerza, tanto coraje, tanto gozo. ¿Qué pasó? Hay algunos que ni siquiera están viendo transmisiones en Facebook. ¿Sabes por qué? Porque tienes muchas cosas que hacer. Y para alguien lo estoy diciendo. Pero hasta dejaste ya siquiera de ver una transmisión, porque poco a poco el amor se va enfriando. Y es una característica de los últimos días. Aún los elegidos están siendo engañados. Aún los elegidos están siendo engañados. Eso está sucediendo en esta dispensación, en este tiempo que vivimos. ¿Eres elegido? No te dejes engañar. ¿Cómo lo vas a lograr? Con tus sentidos agudizados, con tu oído abierto a la voz del Espíritu Santo, con el discernimiento agudo. Si dejas de ayunar y si dejas de orar, si dejas de pegarte a la presencia del Señor, créeme que puede alguien llegar y engañar tu alma. Tienes que tener cuidado. Falsos profetas que engañarán a muchos. Cuidado, cuidado. Porque escrito está en la palabra que la profecía más exacta es esta. Y si no conoces la palabra y te guías solamente por profecías que dice este, entonces puedes correr peligro. Cuidado. Y gran maldad. La siguiente diapositiva dice: falsos maestros. Falsos cristos, escucha esto. O sea, ni siquiera ya corremos riesgo de que haya falsos maestros, también se presentarán falsos cristos. Y te voy a decir algo, ya está sucediendo. Ya hay, ya existe y tienes que estar atento. Investiga, por favor. Hay variantes que parecieran ser el evangelio, pero no lo son. Y tienes que estar atento a esto. Guerras, amenazas de guerra, hambre, terremotos, persecución, odio contra los cristianos. Alguien me preguntó, ¿lo que estamos viviendo es persecución? Y si yo los veo aquí sentados tan a gusto como los veo, pues yo diría, pues a ellos nadie los está persiguiendo. ¿Te están persiguiendo, hermana? ¿A ti, Gil, te están persiguiendo? No. Hermano, José Eduardo, ¿te están persiguiendo? No. ¿A ti, Aaron? ¿Alguien te tiene amenazado? No. ¿A ti, Liz, te están persiguiendo? No te están persiguiendo. ¿A ti, Hilda? Esto es en el plano humano, aquí, a lo que vemos. Esto es a lo que estamos viendo. Y comparado con la etapa en la historia de la iglesia, cuando estuvo la iglesia primitiva, que los tomaban, los metían y se los comían los leones, comparado con eso, pues no estamos siendo perseguidos. Pero te voy a decir algo,
más que nunca antes, alguien te está persiguiendo. Escúchame esto. No significa que Satanás esté más fuerte, ni que tenga más autoridad, y no significa que Satanás tiene más poder. Pero sí te puedo decir que él sabe que se está acabando el tiempo. La pregunta es por qué tú y yo no nos damos por enterados de que se está acabando el tiempo. Si somos la iglesia, ¿por qué no comprendemos que se está acabando el tiempo? Y más que nunca antes tienes una persecución tras de ti y no te has dado cuenta tal vez que si tienes a Satanás bien derrotado porque eres un hombre o una mujer de oración es otra cosa, pero más que nunca antes hay una persecución por las almas. Si tú eres una persona que gana almas, déjame decirte que hay una guerra detrás de ti, punto. Nada más por eso. Como eres hijo de Dios, tienes una amenaza de muerte todos los días y todo el tiempo. Y más que nunca antes, eso está sucediendo. La iglesia está siendo perseguida, pues, tal vez no como va a ser. Pero mi respuesta es sí, ya. Nada más que no lo comprendemos y no nos damos cuenta, pero ya está ejecutándose un plan. El plan del establecimiento del nuevo orden mundial, el plan de etcétera, 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 lo que ya sabemos. En otro momento lo estudiaremos. Siguiente, muchos abandonarán la fe. Si abandonaron la transmisión, yo estoy preocupada porque creo que muchos están abandonando la fe. El pastor predicaba hace unos días que muchos están cayendo de ser cristianos activos a ser simpatizantes del evangelio. Ya solamente como que me agrada de repente y ya no te estás dando cuenta de que poco a poco lo has ido abandonando. Quiero preguntarte, ¿puede Dios confiar en ti? Tú puedes confiar en Jesucristo, pero ¿puede Jesús confiar en ti? Porque te eligió para ser un cristiano de los últimos tiempos. ¿Puede Jesús confiar en ti? ¿En que tú y yo cumplamos la gran comisión? ¿Habrá traición y odio? Hijos se rebelan contra los padres, que es el plan que estamos viendo ya ejecutándose. Y la guerra espiritual que se arrecia por las almas más que nunca, porque se acaba el tiempo. Siguiente. Esta lista que vimos es lo negativo, es lo malo, porque va a acontecer, no podemos escapar de ello. La siguiente diapositiva nos habla de las cosas que están sucediendo en los últimos días según la palabra de Dios, y vienen también aquí, todos aquí, pero esto es lo bueno, lo que nos bendice y nos beneficia, y es que habrá una expansión del evangelio por todo el mundo. ¿Sabes por qué? Despierta, hermano. ¿Sabes por qué? Dime, no, ¿por qué? A ver, otra vez. Va a haber una expansión del evangelio porque tú y yo justamente en este momento estamos predicando. ¿Estás predicando? ¿Estás evangelizando? Porque la palabra dice que en los últimos días habrá una expansión del evangelio por todo el mundo. Y si tú y yo fuimos elegidos para vivir en este tiempo, esto es lo que deberíamos de estar haciendo y viviendo. Es decir, esto nos marca la dirección de la iglesia. Esto nos marca la dirección del pueblo. Nos marca la dirección del remanente. Nos dice prácticamente cuál es la meta del pueblo cristiano, el pueblo de Dios, y qué es lo que debe estar haciendo.
también habrá y haya un derramar del Espíritu Santo. Pregúntate ahorita, ¿qué tan lleno estás hoy? No ayer, por Dios, hoy. ¿Qué tan lleno del Espíritu Santo estás hoy? Porque ayer ya se fue y mañana aún no llega. Pero hoy es el día en que tú debes estar lleno del Espíritu Santo. Porque yo veo en la palabra que esto es lo que está haciendo Dios hoy. ¿Me explico? ¿Qué más? Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en espíritu y ok. Pregúntale al que está al lado tuyo, dile, ¿eres un adorador o eres una adoradora? A ver qué te responde. Pero dice la palabra que adorarán en espíritu y en verdad. Lo último en esta lista es que la obra de Dios a través de su espíritu será avivada con dones y ministerios para presentar una iglesia plena. Este es el remanente. La iglesia de los últimos tiempos, una iglesia preparada como una novia ataviada con un vestido limpio, sin mancha y sin arruga. Vamos a avanzar en las diapositivas, ya vamos hacia la recta final de este estudio. Vamos hasta la diapositiva, después de las últimas dos citas que leímos de Gálatas y de Juan 14, donde dice lo siguiente: Satanás no tiene más autoridad que la que el hombre le cede, pues el ser humano es el delegado por Dios para administrar y señorear sobre la creación, a él se le dio la autoridad. Si antes vimos que a ti, Gil, Dios te entregó toda la autoridad para señorear sobre todo lo creado. Dice esta declaración que Satanás no tiene autoridad entonces más que la que el hombre, porque como es su autoridad, le cede. Se los desmenuzo. Vamos a la siguiente. ¿Quién tiene poder y quién tiene autoridad en estos últimos días? Porque hay algunos que le tienen mucho miedo al diablo. Yo le voy a ser sincero, a veces hasta me molesta la cantidad de miedo que la gente le tiene al diablo. Simplemente sabemos quién es y no ignoramos sus maquinaciones, como dice la Escritura. Pero miedo jamás, hermano y hermana, miedo jamás se le tiene a alguien en la condición del diablo. Jamás, no podrías tenerle miedo. Te voy a explicar. Mira lo que dice acá. Lo primero, hablando de poder y autoridad, Dios es la fuente del poder. Tenemos muchas citas y si quieres anotarlas o si luego ves la transmisión, saca las citas de allí para que las puedas anotar en tu libreta. Si quieres anotarlas ahora y las puedes ver, gloria a Dios por eso. No las vamos a leer todas por el tiempo, pero Dios es la fuente de poder. ¿Por qué Satanás tiene cierto poder? Porque Dios se lo permitió. Punto. Satanás es un ángel y es un ángel caído. La siguiente declaración dice: el hombre tiene autoridad en todo lo creado. Ya lo vimos, ¿verdad, Gil? Gil tiene autoridad sobre todo lo creado. José Eduardo tiene autoridad sobre todo lo creado. Aarón tiene autoridad sobre todo lo creado, pero no solamente por ser varones. Liz tiene autoridad sobre todo lo creado. Ahí está la cita que vimos hace un ratito. Luego, el hombre nacido de nuevo, mire esto, hablando ahora en el Nuevo Testamento, el hombre nacido de nuevo tiene autoridad también sobre Satanás. Antes había autoridad
delegada por los profetas. Los profetas eran hombres seleccionados por Dios con una impartición desde el nacimiento y ya tenían una asignación, y entonces ellos delegaban, ellos tenían autoridad. Bueno, pero en el Nuevo Testamento Jesucristo viene y Él es el que delega la autoridad. ¿Recuerdan la Gran Comisión? ¿Recuerdan la Gran Comisión? He aquí os doy potestad de hollar, gríteme, serpientes y escorpiones, ¿verdad? Nada les va a hacer daño y van a echar fuera demonios. Jesucristo viene e introduce la liberación. Nunca antes había habido liberación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en el Antiguo Testamento solamente hubo lo que le llamamos exorcismo. El exorcismo es aquietar un demonio. La liberación es echarlo fuera. Cuando David venía y tocaba el arpa para Saúl, dice la palabra que los espíritus se aplacaban, pero no salían fuera. Dese cuenta. Cuando viene Jesús, los fariseos se sorprenden porque dicen, ¿qué es esto? Nunca lo habían visto. Y Jesucristo les dice, si ven ahora que por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, es que el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado, llegó. Muy bien, entonces el hombre nacido de nuevo tiene ahora autoridad sobre Satanás, porque se le ha delegado autoridad. Siguiente, por favor, diapositiva. Léalo conmigo, por favor, para que no se duerma. ¿Listos? ¿Listos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. El hombre nacido de nuevo y que vive una vida en santidad tiene autoridad y es un vaso que puede ser usado con poder de Dios como instrumento ungido. Vea la diferencia. Un hombre con autoridad, pero ahora nacido de nuevo con autoridad sobre Satanás, pero ahora también que puede ser utilizado con el poder de Dios mismo, que es la fuente, y a través de su Espíritu Santo que viene y nos inviste y nos activa espiritualmente, nos imparte, nos activa en los dones, en los ministerios dados por Jesucristo. Puede ser utilizado con poder de Dios como un instrumento. ¿Un instrumento para qué? Para cumplir la gran comisión, para seguir viviendo la vida en Cristo en victoria, para tener autoridad, para echar fuera a Satanás y no permitirle que te gane a ti, sino tú ganar el terreno que ya Dios te dio. Siguiente, ahora tenemos acá la condición de Satanás respecto a la autoridad y el poder en la tierra, ahora mismo. Esto es lo que está sucediendo ahora mismo y quiero que lo veas. Para empezar, sí tiene una cierta medida de poder, sí. Por eso yo no entiendo cómo alguien que tiene el Espíritu Santo sobre de sí puede gustar de ver, por ejemplo, películas de terror. Yo no lo entiendo. Discúlpeme, pero no lo entiendo. ¿Cómo puede alguien gustar de eso? Porque el Espíritu Santo sobre de mi vida, yo nacido de nuevo, entiendo que quién es el enemigo y yo allá lo voy a tener. Yo no lo quiero abrazar y tener cerca, yo lo voy a tener lejos, sometido, que es donde debe estar. Acá lo vamos a ver. Tiene cierta medida de poder, la cual hay que entender y saber someter, y libertad, cierta libertad, escúcheme, cierta libertad para operar con ciertos espíritus en la tierra ahora mismo. ¿Qué espíritus son permitidos para operar? Jezabel está operando ahora mismo y tiene un permiso de Dios. ¿Sí? Hay ciertos espíritus operando en la tierra y son permitidos por Dios por lo que se está viviendo y por causa del plan supremo de Dios para todos los tiempos. Pero todo esto es permitido por Dios. Número 2, Satanás no tiene autoridad ni sobre Dios, ni sobre la creación. Vamos a leer esto juntos. Venga, el número 2.
no tiene autoridad sobre Dios ni sobre la creación. Ok, otra vez, lo que quería era ver si sí estaban leyendo. Y solo tiene autoridad sobre lo que el hombre le concede por darle derecho legal a operar o posesionar. ¿Cómo funciona esto? Tú tienes la autoridad, así que tú puedes darle capacidad al enemigo para funcionar. Si tú no tomas esa autoridad que ya te fue delegada, sino que más bien tú te asocias con él. ¿Cómo te asocias con Satanás? Es como si tú dices, yo tomo de la mano al pecado, yo abro una puerta de maldición en mi casa, en mi familia, en mi vida, yo le doy la mano y entonces me estoy asociando y así funciona. De manera que entonces yo estoy dando un derecho legal. Por eso Jesucristo dijo en la cita que veíamos antes, Él no tiene nada en mí, Él no tiene ningún tipo de derecho en mí, yo tengo toda autoridad sobre de Él y Él está sujeto. Él está, la última por favor leámosla todos juntos, Él está ya condenado, derrotado y bajo mis pies. Ponte de pie por favor. Él está ya condenado y derrotado y bajo mis pies. Quiero que lo repitas, por favor. Él está ya condenado, derrotado y bajo mis pies. Lee, por favor, Romanos 16:20. Romanos 16:20. Quisiera pedirles que lo lean ustedes. Estamos en la transmisión, pero aquí también hay una reunión. Y quisiera que leyéramos en voz alta este pasaje. Por favor. ¿Listos? ¿Listos? 1, 2, 3. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Una vez más. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Hasta ahí. Otra vez porque lo estamos memorizando. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Quisiera pedirles que lo leamos con voz alta, esta última declaración. Satanás está ya condenado, derrotado y bajo mis pies. ¿Listos? ¿Lo podemos decir? 1, 2, 3. Satanás está ya condenado, derrotado y bajo mis pies. Otra vez, hermanos, les voy a decir algo, no puedo creer que no puedan decirlo. Es una declaración muy grande. Dense cuenta que es una declaración muy grande. ¿Saben algo? Cuando nosotros comprendemos la palabra y podemos confesarlo con nuestros labios, tiene un impacto en el mundo espiritual. Estamos declarando la palabra. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Estamos viendo una temporada peligrosa. Le aseguro que yo no sé, no tengo idea y tampoco tengo manera de saberlo, pero le aseguro que miles y millones de personas están sometidas por el diablo ahora mismo. Pero ¿y entonces la iglesia qué? ¿Cuál es la función de la iglesia? Tenemos que aprenderlo, pero también tenemos que enseñarlo. Satanás ahora mismo está ya condenado, derrotado y bajo mis pies. ¿Puedes decirlo otra vez? Satanás está ya condenado, derrotado
y bajo mis pies. ¿Podemos decir el versículo? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Puedes sentarte un momento, ya vamos a terminar. Estamos a punto de terminar. Pregúntate por último, si Satanás no tiene autoridad y su poder no se compara con el poder de Dios, ¿por qué algunas veces tienes sometida tu vida? ¿Por qué algunas veces tienes sometidos a los hijos de Dios? La razón por la que Satanás sigue atacándote de la misma manera que lo ha hecho siempre. Mira esto. La razón por la cual Satanás te sigue atacando de la misma manera, te vuelve a adormecer, te vuelve a distraer, te vuelve a entretener, te vuelve a hacer enojar, te vuelve a deprimir, te vuelve a desesperar. ¿Lo quieren leer? La razón es porque le ha funcionado muy bien hasta hoy. Él no tiene creatividad, él usa lo mismo de siempre. Pero tú y yo tenemos el poder de Dios sobre nuestras vidas porque somos hijos de Dios. Tú y yo tenemos autoridad, no solamente eso, sino que tenemos la oportunidad de ejercer nuestra autoridad para con el enemigo y someterlo bajo nuestros pies y tomar autoridad y poder entonces, viviendo una vida agradable delante de los ojos de Dios. La última diapositiva que tenemos hoy es la siguiente. Quiero dejárselas para los que están viendo la transmisión. El problema grande es este, y es terrible. A veces nosotros mismos nos convertimos en instrumentos utilizados por el enemigo. No solamente estamos sometidos nosotros, sino que nos convertimos también en instrumentos, y eso es algo terrible. Siguiente diapositiva y terminamos la transmisión. La siguiente semana entonces vamos a descifrar todo esto. ¿Cómo es que a veces nos convertimos en instrumentos del enemigo en lugar de estar siendo instrumentos de Dios? Vamos también a entender cuál es la misión de los últimos días para tu vida específicamente. Y ¿sabes algo? Necesitamos darnos cuenta de lo que Satanás está haciendo ahora mismo con la iglesia para poder desenmascararlo y para poder tomar fuerza. Porque hemos orado y la iglesia todavía no puede tomar fuerza. Porque hemos ayunado y la iglesia todavía no puede tomar fuerza. Entonces Dios te bendiga. Queremos bendecir tu vida en el nombre de Jesús y pedir al Señor que en los siguientes días la palabra que estuvo trabajando Dios en tu corazón pueda seguir siendo escudriñada en tu alma y Dios pueda seguir hablando a tu vida. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te invitamos para que la próxima semana puedas estar con nosotros para la continuación del estudio. Dios te bendiga. Vamos a ponernos